Bueno, mi nombre es Sandra Marcela Carmona Marín. El tema que vamos a tratar hoy es alergia alimentaria gastrointestinal no IgE mediada. Y antes de iniciar, pues quisiera darle las gracias al profe Chinchilla, que fue quien mi asesor para realizar esta exposición. Este es el contenido de la charla que vamos a desarrollar. Entonces, desde el contenido de la charla que vamos a desarrollar durante el día de hoy, primero vamos a hablar de una introducción acerca de la alergia alimentaria. Posteriormente, voy a hablar de cada una de estas entidades para terminar con unas conclusiones. Entonces, la alergia alimentaria comprende un espectro de enfermedades que tienen en común una reacción inmunológica a proteínas y o carbohidratos dietéticos que son específicos y la reproducibilidad de los síntomas tras la exposición. La alergia alimentaria la podemos dividir en tres grandes grupos. La alergia alimentaria IgE mediada, pues que como su nombre lo dice, es mediada por inmunoglobulina E. Característicamente son reacciones que se producen de manera inmediata y aunque pueden presentarse solo con síntomas gastrointestinales, generalmente van a estar acompañados de síntomas respiratorios, del sistema cardiovascular y comprometer también piel y mucosas que se puede manifestar como una anafilaxis. Las reacciones mixtas pueden tener una participación parcial de la inmunoglobulina E, se caracterizan principalmente por esas enfermedades eosinofílicas y los síntomas van a depender del sitio que esté afectado. Y ya finalmente las alergias alimentarias no IgE mediadas, que son las que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿cómo se definen esas alergias alimentarias no IgE mediadas? Hacen referencia a esas reacciones adversas a proteínas alimentarias que son mediadas inmunológicamente y que conllevan inflamación del tracto gastrointestinal con una temporalidad tardía de la aparición de los síntomas y típicamente hay ausencia de inmunoglobulina E en dichas proteínas. La podemos clasificar en tres grandes grupos: el IFPA, que es proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, que va a comprometer principalmente el colon. Esta es como la entidad más frecuente y tiene síntomas leves. La FPE, que es la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, que va a comprometer principalmente el intestino delgado y aunque es menos frecuente que el FPA, sigue siendo más frecuente que el FPIES, va a tener unos síntomas moderados. Y finalmente el FPIES o el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, que va a comprometer todo el tracto gastrointestinal. Este tiene unos síntomas más severos y realmente es menos frecuente que los dos anteriores. Entonces, estas tres entidades tienen características comunes entre ellos, que podría ser la edad de inicio temprano. Generalmente se diagnostican en pacientes lactantes. El principal desencadenante va a ser la leche de vaca, aunque también se ha descrito que puede ser desencadenado por el consumo de granos, vegetales y carnes. Los síntomas van a ser síntomas gastrointestinales que generalmente son tardíos, posteriores a la ingesta. El diagnóstico es clínico, que se basa como en los síntomas típicos que presenta el paciente y que con la exclusión del alimento haya una resolución de los síntomas y una reaparición tras la reintroducción del alimento. La fisiopatología de esas tres entidades realmente es desconocida. No hay unos biomarcadores que nos indiquen que el paciente está cursando con alguna de estas entidades. Por lo tanto, hay un subdiagnóstico al respecto y en general tienen buen pronóstico, se resuelven en los primeros años de vida. Entonces, el FPA o proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias va a afectar predominantemente el colon distal. Se caracteriza por la presencia de heces sanguinolentas en un bebé que por lo demás es sano. Suele identificarse principalmente en niños menores de 1 año y es ciertamente más frecuente que las otras dos entidades, aunque su prevalencia exacta no se sabe con certeza. Un estudio de cohorte de nacimiento israelí que tuvo en cuenta más de 13.000 pacientes reportó una prevalencia aproximada del 0.16% de FPA, pero otros estudios más recientes han demostrado una prevalencia aproximada entre el 1 y el 2%. Un estudio observacional prospectivo de recién nacidos sanos con diagnóstico de FPA hecho por pediatra en Estados Unidos reportó una incidencia del 17%. Realmente esta incidencia fue muy alta y al reevaluar como este estudio que se tuvo en cuenta, tuvieron en cuenta pacientes o incluyeron pacientes que tuvieran sangre oculta positivos y a estos pacientes no se les hizo como el previo retiro del alimento desencadenante y volver a retar a los pacientes con el alimento a ver si generaban los síntomas. Cuando se tuvieron en cuenta como estos aspectos, se encontró una incidencia del 7%. La correlación con atopia en estos pacientes
va hasta el 50% y los antecedentes familiares de atopia en primer grado de consanguinidad puede afectar hasta el 60% de estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología, como ya les mencioné, realmente no está bien establecida. Lo que se ha visto es que... lo que se ha visto es que puede haber como una sobreexpresión de la citoquina inflamatoria del factor de necrosis tumoral alfa y por el contrario una disminución de los receptores del factor de crecimiento transformante beta 1 y de su ligando, lo que favorece a que haya una debilidad de esa barrera epitelial que se genere en cambio, sobre todo con el paso del líquido en la barrera, lo que va a generar la diarrea y la hematoquesia en estos niños. Aparte, también se ha demostrado que puede haber mayor infiltración de eosinófilos en la mucosa rectosigmoidea. Se cree pues, que hay un papel de esos componentes inmunológicos de la leche materna. Lo que mencionan es que todas esas inmunoglobulinas de la leche materna unidas a las proteínas de la dieta de la mamá son escindidas por las enzimas del colon pues, en el intestino de los bebés. También han reportado como los antiácidos como un factor de riesgo que podría aumentar como los pacientes con FPA, debido a que esos antiácidos lo que hacen es mejorar como la potencia del alergeno al prevenir su digestión. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el FPA se presenta dentro de las primeras semanas de vida tras la exposición indirecta a las proteínas de la dieta materna o también pues a la exposición, tras la exposición directa cuando empiezan pues como la alimentación complementaria. Esto sí, solamente se ve pues, más en niños mayores. Entonces, característicamente estos pacientes van a presentar heces blandas que pueden estar acompañadas de moco o no, van a tener sangre y por lo general es un niño que tiene un buen aspecto. Se puede estar acompañado de anemia ferropénica, hipoalbuminemia y eosinofilia periférica, pero estos no son hallazgos característicos de la patología, realmente son hallazgos inespecíficos. También han descrito que puede haber sangre oculta positiva y mencionan la calprotectina fecal elevada, pero que puede ser como el reflejo de esa inflamación que hay en la mucosa intestinal, pero realmente tampoco recomiendan su uso porque no hay unos rangos o unos valores establecidos para la población infantil. En cuanto a la rectosigmoidoscopia, se puede encontrar congestión de la mucosa con áreas petequiales, infiltración eosinofílica e hiperplasia linfonodular. Entonces, ¿cuáles serían esos desencadenantes que nos podrían generar el FPA? Realmente cualquier alimento nos podría generarlo. Y los bebés pues tienen estos o se exponen a estos alimentos indirectamente a través de la lactancia materna. Entonces, el que principalmente nos describen es la leche de vaca en un 76%, seguido por el huevo en un 16%, la soya en un 6%, el maíz en un 2% y hasta el 8% de los pacientes pueden tener etiología múltiple. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de FPA? Realmente no hay unos criterios diagnósticos establecidos para realizar el diagnóstico. Es como más en base a lo que presenta el paciente y lo que nos plantean es que sea un paciente que tenga un sangrado rectal leve y que por lo demás esté sano, que haya resolución de los síntomas después de la eliminación, que se debe realizar de 2 a 4 semanas y que haya una recurrencia de los síntomas tras la reintroducción, que sería 4 a 8 semanas posteriores, y finalmente siempre excluir otras causas de sangrado, como sería la gastroenteritis infecciosa, la fisura anal, la sangre materna deglutida, enterocolitis necrotizante, la intususcepción, los vólvulos, el divertículo de Merkel, pólipos infantiles, enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano y las malformaciones vasculares. El tratamiento general de todas las alergias alimentarias no IgE mediadas es la eliminación de la dieta de los alimentos perjudiciales. Realmente hay dos tendencias, una que es una tendencia ascendente y otra tendencia descendente. La tendencia ascendente consiste en eliminar el alimento principal, el cual se esté sospechando que es el desencadenante, y la tendencia descendente es realizar una restricción alimentaria más amplia de varios grupos de alimentos. Realmente esta no la utilizamos tanto. Y lo que recomiendan es hacerla como en los casos graves en los que hay falla de medro, que los pacientes pues están deshidratados y que no se encuentra un desencadenante claro. Entonces, lo que nos recomienda la ASI es realizar una dieta de eliminación de 2 a 4 semanas y reintroducir el alimento para confirmar el diagnóstico. Este sangrado en estos pacientes debe ser resuelto de 1 a 2 semanas. Ante la persistencia del sangrado, siempre debemos verificar la adherencia
En el caso de que sospechemos, por ejemplo, de la leche materna, entonces de una mamá que está lactando, verificar que sí esté haciendo una dieta adecuada, que no es solo no esté consumiendo leche, sino que ni derivados de leche ni trazas de leche. Y en el caso en el que la estés haciendo bien, lo que recomiendan es, pues, y el paciente persista con síntomas, es escalar evitación de soya y o huevo. En el caso en el que la mamá no pueda realizar adecuadamente la dieta o el paciente persista con los síntomas, una de las recomendaciones sería iniciar una fórmula ampliamente hidrolizada y hay que tener en cuenta que hasta el 10 o el 20% de los pacientes van a persistir con los síntomas a pesar de tener la fórmula ampliamente hidrolizada, entonces se debería cambiar en estos casos a una fórmula a base de aminoácidos. Hay que tener en cuenta que los pacientes que se les inician estas leches de fórmula pueden tener un cambio en la consistencia de las heces y esto no es indicativo de enfermedad activa. Hay otra tendencia que viene muy en auge, que es observar y esperar. ¿Qué pasa? Es ver a esos pacientes que tienen síntomas de FPA y si tienen síntomas y los síntomas no han superado un mes, hay que seguir al paciente en tiempo, observándolo y no se le realiza intervención ni en la dieta del niño ni en la dieta de la madre. ¿Por qué? Porque gran parte de estos pacientes tienen resolución de los síntomas solitos, sin ningún manejo. Y como ya les he dicho, una característica importante del FPA es que el paciente no tiene ningún otro problema en su estado de salud. Las guías Dragma, de hecho, como una de las actualizaciones que realizaron en noviembre del 2023, dicen que ellos no tienen cómo hacer una recomendación de alta calidad para hablar de la dieta materna. Por lo tanto, la recomendación que hacen respecto a la alergia alimentaria no IgM en cuanto a la evitación pues, de la leche de vaca en la dieta de la mamá es una recomendación de expertos porque ellos dicen que todas sus recomendaciones se basan en reportes de casos. Solamente tienen reportado un estudio en el que cogieron un grupo de niños con alergia a la proteína de la leche de vaca alimentados con lactancia materna. Entonces un grupo se le hizo restricción dietaria a la mamá y al otro grupo no se le hizo restricción dietaria a la mamá y encontraron que no había diferencia en cuanto a la duración de la hematoquesia en estos pacientes. En cuanto a la leche de vaca, pues la reintroducción debe ser de manera progresiva y escalonada. Lo que sugieren es que se debe realizar más o menos a los 12 meses de edad del paciente. Siempre que tengamos un paciente con un diagnóstico no claro, podemos intentar darle como reintroducción del alimento desencadenante antes, precisamente por lo mismo que les mencioné, que hay un concepto que el FPA tiende a tener un curso autolimitado. En el caso de que los síntomas sean leves, la provocación se puede realizar o la reintroducción se puede realizar en casa, no requieren vigilancia hospitalaria de los pacientes y siempre ante un fracaso, es decir, que se intenta reintroducir el alimento y el paciente presente síntomas, hay que volver a tener un nuevo intento hasta 6 meses después. ¿En qué momento introducir el alimento? Si se hace con la dieta de la madre o en la dieta del niño, eso ya depende, es como de la edad que tenga el niño, pues en el momento en el que vamos a realizar la reintroducción. Bueno, y otra cosa importante es que el FPA tiene un excelente pronóstico, generalmente se resuelve entre 1 y 2 años de edad. Ya el FPE o la enteropatía inducida por proteínas alimentarias afecta predominantemente el intestino delgado, es el resultado y va a generar como resultado síntomas de mala absorción y alteraciones en el crecimiento del niño. Esta es una patología que es poco común. Tuvo una incidencia máxima en 1960 en Finlandia y a partir de ese punto empezó a disminuir la incidencia de esta entidad. Se cree que es como por el factor protector de la lactancia materna que viene en auge y también ante la mejoría de esas fórmulas lácteas en cuanto a la cantidad de proteínas. Tiene una prevalencia del 1 al 2% y puede asociarse en hasta un 20% con comorbilidad atópica. Ya en cuanto a la fisiopatología, pues como lo que se ve en las biopsias de estos pacientes es como un daño en la arquitectura vellosa de esas mucosas intestinales del intestino delgado. Ya en la histología se ve atrofia de esas vellosidades, hiperplasia linfonodular del duodeno y un aumento de los linfocitos intraepiteliales, también infiltración y degranulación de eosinófilos en la pared de la mucosa.
También se ha reportado la presencia de linfocitos T específicos para los alimentos en los tejidos del duodeno que expresan citoquinas de perfil TH2 y hay un aumento de los linfocitos TSD8 intraepiteliales que son pues específicos para este tipo de alergia alimentaria. Entonces, los síntomas del FP se van a manifestar principalmente antes de los 2 meses de edad, pero se pueden presentar incluso hasta antes de los 9 meses. El principal desencadenante va a ser la leche de vaca, seguido de la soya, el trigo y el huevo. Van a generar diarrea crónica no sanguinolenta con síntomas de mala absorción, que sería esteatorrea y un marcado retraso en el crecimiento. Puede estar acompañado de vómito, pérdida de peso y distensión abdominal. Y va a haber un daño en la mucosa. Ese daño en la mucosa va a generar en los pacientes intolerancia secundaria a carbohidratos, enteropatía perdedora de proteínas, y eso se va a ver reflejado como anemia, déficit de hierro y hipoalbuminemia. La eliminación del alimento causante va a generar como tal resolución de los síntomas de 1 a 4 semanas después de eliminar el alimento, pero esos cambios que se producen a nivel de esas vellosidades duodenales se van a demorar incluso meses para observarse pues como tal una mejoría. Entonces, el diagnóstico de FP es un diagnóstico que es clínico e histológico. Para este diagnóstico tampoco hay unos criterios establecidos pues por consenso, pero lo que se tiene en cuenta pues de acuerdo a lo que se ve en los diferentes pacientes es que el diagnóstico se ha hecho antes de los 9 meses o que los síntomas se presenten antes de los 9 meses, que tras la exposición repetida se reproduzcan los síntomas, que haya una confirmación histológica, es decir, que haya una biopsia de intestino delgado que reporte atrofia de las vellosidades, hiperplasia de las criptas e inflamación, que se va a ver como infiltración de linfocitos y eosinófilos en la pared del intestino, que haya mejoría clínica e histológica tras retirar el alimento implicado y que se excluyan otras causas, que en este caso sería enfermedad celíaca, FPIES crónico, gastroenteritis infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal, fibrosis quística, errores innatos del metabolismo, deficiencia congénita de disacaridasa, diabetes mellitus tipo 1, inmunodeficiencias primarias y enteropatía autoinmune. En cuanto al tratamiento, como ya les mencioné, el pilar del tratamiento es eliminar el alimento causante y esto va a generar como tal resolución de los síntomas en pocas semanas. En este caso, la fórmula ampliamente hidrolizada es como la fórmula más adecuada que ha demostrado mayor eficacia y rentabilidad en los pacientes. Recomiendan el uso de fórmula basada en aminoácidos en el caso que los pacientes hayan tenido una reacción grave, que tengan un retardo en el crecimiento, que tengan alergia alimentaria múltiple o que simplemente no tengan una adecuada respuesta a la fórmula ampliamente hidrolizada. La reexposición en el FP se debe realizar a los 12 meses de edad del bebé. Cuando haya un fracaso en esta reintroducción, ya se debe volver a intentar hasta 6 meses después. La tolerancia generalmente se produce entre 1 y 3 años y esta puede persistir incluso un poco más tarde en la infancia. Ya el FPI es el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, entonces es una alergia alimentaria no IgE mediada que puede afectar de manera global el tracto gastrointestinal. Resulta en un trastorno heterogéneo que tiene un amplio espectro de fenotipos y que puede llegar a comprometer tanto al paciente que se convierta en una emergencia médica. La incidencia mundial del FPI en bebés reportada está entre el 0.015 y el 0.7%. La prevalencia en bebés en Estados Unidos es del 0.51%. Los estudios realizados por Novak y colaboradores reportan una prevalencia de FPIs en adultos de 0.22% y los estudios de González Delgado y colaboradores intentando caracterizar ese FPIs en adultos reporta que las características clínicas en los adultos puedan tener unas manifestaciones, son las mismas, pero los adultos tienden a tener más dolor abdominal, después diarrea y después vómito, pero lo que más se ve en los adultos es dolor abdominal. La enfermedad coatópica se ha reportado entre el 40 y el 60% de estos pacientes y los antecedentes familiares de atopia en primer grado con sanguinidad pueden llegar hasta el 80%. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del FPI, dicen que puede ser debido a una mezcla de vías intestinales innatas y mediadas por células, en las que esos linfocitos T, va a haber un predominio de linfocitos T y de citoquinas específicas del antígeno que van a producir como tal
la inflamación del colon y del ileum. Entonces, esto va a permitir que haya un aumento en esa permeabilidad intestinal, que se muevan pues como todos esos líquidos que están ahí hacia la luz gastrointestinal y que se generen pues esos síntomas de diarrea y vómitos. Aparte, también se ha descrito que puede haber una mayor expresión del el factor de necrosis tumoral alfa y una menor expresión de los receptores del factor de crecimiento transformante beta y su ligando, lo que también se va a ver reflejado como en alterar esa barrera epitelial y permitir la propagación del antígeno. Aparte, también se ha encontrado que en estos pacientes puede haber cierto tendencia o cierto predominio en la respuesta a TH2 porque se han encontrado citoquinas como la interleuquina 4, la 5, la 9 y la 3. Entonces, el FPS lo podemos clasificar fenotípicamente, pues de acuerdo a las características de la enfermedad. Entonces, de acuerdo al tiempo de evolución o el tiempo en el que aparezcan los síntomas, podemos hablar de un FPS agudo que se desarrolla en horas y este a su vez lo podemos clasificar de acuerdo a la severidad en leve, moderado y severo, siendo leve los que tengan menos de 2 mS y no tengan letargo, moderado los que tengan 3 mS y que tengan un letargo leve, o severo los que tengan más de 13 meses y que aparte tengan letargo moderado, hipotonía, palidez o cianosis. Y en crónico, cuando se desarrolla de días a semanas, y este a su vez, de acuerdo a la severidad, también lo podemos clasificar en leve o severo, de acuerdo a la presencia de deshidratación y acidosis metabólica. De acuerdo a la presencia de inmunoglobulina E positiva específica para el alimento desencadenante, podemos clasificarlo en FPS clásico cuando no tiene esa inmunoglobulina E positiva y FPS atípico cuando está positivo. De acuerdo a la edad de desarrollo, podemos clasificarlo en desarrollo temprano, que serían los pacientes menores a 9 meses, desarrollo tardío después de los 9 meses o en los adultos, en los mayores de 18 años. Y de acuerdo al desencadenante, FPI es causado por leche de vacas o soya, FPI es causado por alimentos sólidos y FPI es exclusivo de la lactancia materna. Entonces, el FPI agudo va a tener como unas manifestaciones específicas, principalmente se van a ver vómitos profusos y repetidos que se producen 1 a 4 horas después de introducir el alimento. También se puede presentar diarrea que se va a producir entre 5 y 10 horas después de introducir el alimento y puede estar acompañado de letargo, palidez, hipotensión, incluso puede llevar al paciente hasta inestabilidad hemodinámica. Ya en el caso del FPS crónico se va a manifestar principalmente por diarrea acuosa crónica que puede estar acompañada por sangre y o moco, va a haber emesis intermitentes, distensión abdominal y mala ganancia de peso y característicamente estos pacientes van a tener recurrencia aguda tras la reintroducción de los alimentos, lo que se conoce como un fenotipo agudo sobre crónico. En cuanto a los desencadenantes, cualquier alimento puede generar FPIs. Esto también puede variar de acuerdo a las diferencias geográficas según los comportamientos alimentarios, como en los momentos de reintroducción de los alimentos sólidos. Mencionan que también puede depender del microbioma, incluso de la genética del paciente. En Estados Unidos, lo que reportan como principales desencadenantes son la leche de vaca y soya, pero que estos pueden cambiar a medida que se reintroducen los alimentos sólidos a los cereales como el arroz y la avena. En el Mediterráneo oriental reportan que los principales desencadenantes son huevos, seguido de pescado y posteriormente leche de vaca. En los adultos reportan que el principal desencadenante de FPI son los mariscos y hay que tener en cuenta que del 65 al 80% de los pacientes van a ser FPIs con un alimento único, pero hasta el 10% de los pacientes pueden desarrollar FPIs con múltiples alimentos. Bueno, para el FPIs hay unos criterios diagnósticos establecidos por consenso, entonces hay unos criterios mayores y unos criterios menores, se debe tener un criterio mayor y 3 o más criterios menores. Dentro de los criterios mayores estaría el vómito que se debe producir de 1 a 4 horas después de la ingesta del alimento sospechoso y que haya ausencia de síntomas cutáneos y respiratorios clásicos relacionados con la inmunoglobulina E. Dentro de los criterios menores, entonces destaca un segundo episodio o más de vómito repetido posterior al consumo del alimento sospechoso, una historia de letargia extrema, historia de palidez extrema asociada pues a una reacción por el consumo del alimento, necesidad de asistencia a urgencias, necesidad de líquidos intravenosos tras el consumo del alimento desencadenante, diarrea en las últimas 24 horas
que usualmente se puede producir generalmente entre las 5 y las 10 horas, hipotensión e hipotermia. Y de acuerdo a su severidad, lo debemos de clasificar en leve, moderado y grave, como ya les expliqué. En cuanto a los criterios del FPIES crónico, como el criterio importante y más relevante es que haya resolución de los síntomas después de días de la eliminación del alimento culpable y que haya una recurrencia aguda tras la reintroducción del alimento, es decir, que haya presencia de vómito y de diarrea, y que este también lo debemos de clasificar de acuerdo a la severidad en leve o grave, de acuerdo a la presencia o no de deshidratación y acidosis metabólica, que es la que está presente en los casos graves. Siempre tenemos que descartar diagnósticos diferenciales, en este caso pues del FPIES agudo serían, y sobre todo en el FPIES agudo cuando es un único episodio. Si el paciente dice que solamente tenía un único episodio, siempre lo primero que tenemos que hacer es pensar en esos diagnósticos diferenciales, y en este caso sería una gastroenteritis infecciosa, una enterocolitis necrotizante, anafilaxia y trastornos obstructivos. Y los diagnósticos diferenciales del FPIES crónico serían errores innatos del metabolismo, intolerancia a la lactosa, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad de Hirschsprung, enfermedad inflamatoria intestinal, gastropatías eosinofílicas, enteropatías inmunes e inmunodeficiencias. La prueba de provocación oral es el gol estándar para hacer el diagnóstico de FPIES, pero esta tiene como unas indicaciones en el caso de FPIES agudo y FPIES crónico. Entonces, en el FPIES agudo lo que recomiendan es realizar la prueba de provocación oral cuando no tengamos una historia clara o sugestiva de la enfermedad, cuando no haya un desencadenante claro de la enfermedad, cuando el paciente tenga un curso atípico o cuando haya persistencia de los síntomas a pesar de haber eliminado el alimento de la dieta. Y en cuanto al FPIES crónico, lo que recomiendan es realizar una prueba de provocación para realizar un diagnóstico concluyente. O sea, idealmente se debería hacer una prueba de provocación. Hay unos protocolos establecidos para realizar la prueba de provocación, y es que el paciente siempre que debe estar en un escenario médico, siempre tiene que estar supervisado por personal entrenado, debe tener siempre acceso venoso y tenemos que tener como disponibilidad de reanimación hídrica y de medicamentos para abortar pues los síntomas del paciente, y el paciente debe tener una observación prolongada. Entonces, lo que recomiendan es que se le suministre al paciente una dosis de proteína de entre 0.06 y 0.6 gramos de proteína por kilo de peso, máximo 3 gramos, 3 gramos de proteína o 10 gramos del alimento o 100 mililitros de líquido, que están divididos en 3 dosis y que se suministran cada 30 minutos. Y el paciente debe tener una observación por mínimo 4 a 6 horas. Para decir que la prueba de provocación es positiva, el paciente debe cumplir un criterio mayor y al menos 2 criterios menores. Entonces, el criterio mayor sería vómito de 1 a 4 horas después de la ingesta del alimento sospechado y que no tenga síntomas asociados a IgE o una reacción IgE mediada. Y entre los criterios menores está letargia, palidez, diarrea de 5 a 10 horas después de la ingesta, hipotensión, hipotermia e incremento del conteo de neutrófilos mayor a 1500 sobre el basal, por lo que algunas recomendaciones es que se tenga un hemograma basal del paciente antes de realizar la provocación. Ya en cuanto al tratamiento, esto lo hacemos de acuerdo a la clasificación de la severidad del FPIES. Entonces, si el paciente está clasificado como un FPIES leve, lo que mencionan las guías es que debemos realizar una rehidratación oral. Siempre que el paciente sea mayor de 6 meses, se le puede suministrar ondansetron o una dosis de 0.15 miligramos por kilo dosis, con un máximo de 16 miligramos dosis, y siempre el paciente debe ser observado de 4 a 6 horas. En el caso de que el paciente tenga un FPIES moderado, siempre debe ser manejado en urgencias. Se le administra ondansetron y también solución salina IV en bolos de 20 mililitros por kilo, y se repite en la necesidad, y seguir con un monitoreo continuo pues, del paciente, de sus signos vitales por 4 a 6 horas. Y en el caso de un FPIES grave, aparte de la solución salina y del ondansetron, plantean la posibilidad del uso de metilprednisolona a dosis de 1 miligramo por kilo, máximo 80 miligramos, pero realmente pues como no es una recomendación que esté validada por diferentes sentidos, entonces, por diferentes estudios, entonces la dejan como a criterio médico. También recomiendan pues, el monitoreo y la corrección de trastornos hidroelectrolitos y la observación del paciente por 4 a 6 horas. Entonces, en cuanto al pronóstico del FPIES, pues lo más importante siempre va a ser la evitación del alimento desencadenante. En el caso de tener una prueba de provocación oral positiva,
siempre tenemos que volver al paciente a hacerle como desafíos con el alimento para evaluar en qué momento el paciente está tolerando el alimento, pero realmente no hay como un consenso que diga a qué edad exacta se le debe realizar la prueba de provocación al paciente o se debe reintroducir el alimento. Lo que recomiendan es que se debe realizar entre 12 y 18 meses después de la última reacción. Esta es una entidad que tiene un buen pronóstico también, se resuelve generalmente entre los 3 y los 5 años de edad, pero hay ciertas características de los pacientes que pueden hacernos pensar en que va a tener una resolución un poco más tardía, por ejemplo, que haya tenido un diagnóstico a una edad avanzada o que tenga características de un FPS atípico, nos hace pensar en que la enfermedad pueda tener un curso prolongado. Cuando el FPS es desencadenado por leche de vaca y soya, se ha visto que se resuelve de manera más temprana. Un FPS por grano se resuelve aproximadamente a los 3 años y por pescado a los 5 años. Este es como un cuadrito de resumen con las tres entidades y sus principales como características clínicas, que lo tengamos ahí. Y como conclusiones, entonces, tenemos que la alergia alimentaria gastrointestinal no IgE mediada es una respuesta inmunológica a los alimentos en ausencia de inmunoglobulina E específica, siendo los principales implicados la leche de vaca, la soya, los granos y el huevo. El diagnóstico es clínico basado en la sospecha, eliminación y reintroducción del alimento culpable, teniendo siempre en cuenta que pueden ocurrir reacciones graves y evitar siempre esas dietas de eliminación innecesarias, es decir, restringirle al paciente un montón de alimentos innecesarios. Tienen en general un buen pronóstico con resolución generalmente durante los primeros años de vida, pero son entidades que generan gran afectación en la calidad de vida no solo del paciente, sino de todo su entorno familiar, por lo tanto requieren un manejo integral multidisciplinario. Muchas gracias.